Grabación. Está grabando mi audio y ahora está grabando el tuyo y nuestro y nuestras caras. Ya estamos en el aire. ¿Estamos en el aire? Pues supongo que podemos empezar. Podemos empezar. Cercal, ¿cómo estás? Pues encantado de que me invites. Pues encantado de que estés Encantado. aquí. Muchas Quería que gracias. habláramos de lenguaje audiovisual, sobre todo desde puntos de vista del hecho de que tú y yo trabajamos en el medio cinematográfico, Ujú. no solo desde un punto de vista teórico, que también, mientras iba pensando en esto, yo ya sospechaba, ¿será que se nos acaba el tema en 10 minutos y entonces nos ponemos a hablar de otra cosa? O a lo mejor podemos estar Va a hablando de ocurrir, va a esto. ocurrir, va a ocurrir. Podemos estar hablando de esto horas o eso, o 10 minutos. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Va a Eh, ocurrir. ¿qué para ti, ¿qué es el lenguaje audiovisual? ¿Qué entiendes tú? Joder, qué pregunta. Yo considero que toda expresión artística tiene un triunvirato de, vamos a decir, de valores. Entonces, uno de esos valores, de esos pilares fundamentales, es el lenguaje que tiene la propia arte para comunicar las ideas. Porque yo creo que el arte, además de ser una expresión humana, tiene que transmitir unas determinadas ideas. Por idea no me refiero a algo muy intelectualizado, porque igual decir esto ya evoca a Tarkovsky, sino una idea puede ser un sentimiento perfectamente. Idea es un concepto muy general, vamos a decir, un poco platónico. Pues hazme aquí el pedante, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje visual es el que es el medio de transmisión de ideas, o podemos llegar a decir incluso emociones, abarcando también ideas en ese campo, que tienen las artes visuales. Pero claro, también, si el lenguaje audiovisual en el cine no del todo exacto, porque también encontramos el cine mudo, que no tiene sonido, principalmente. Sé que esto no es una expresión muy exacta, pero si nos vamos al cine, yo que sé, de Alice Guy inicial, no sé hasta qué punto había partituras, alguien tocando el piano en aquel momento y tal. Entonces, el lenguaje visual me parece más exacto. Claro, es que yo también digo, no quiero hacerlo meramente de forma teórica y lo primero que digo es, ¡pa! Vamos a soltar la teoría, vamos a vomitar aquí Claro, toda la parte claro, teórica. pero Bueno, a ver, quería que es hacer una que... introducción, básicamente. De acuerdo. Es interesante que dices, ¿no? Lo del cine mudo también es lenguaje audiovisual. Yo diría incluso que es esencialmente lenguaje audiovisual, ¿no? Lo que separa el lenguaje audiovisual o gramática audiovisual, porque si le llamamos gramática también nos abre la mente de qué realmente estamos hablando, ¿no? Esa escritura con imágenes para comunicar. En lo que lo separa de otras artes, literatura, incluso el teatro, en cuanto entendamos ese teatro de texto, teatro hablado, porque el teatro, por supuesto, también puede ser mudo, ¿por qué no? O gestual. Pero el cine es eminentemente visual y cuenta las cosas de una forma muy visual. También es verdad que en la época del cine mudo se tendía mucho a un lenguaje, una expresión, ¿no? Un refinamiento visual muy limitado a nivel de planos y a nivel de edición sobre todo, hasta que por supuesto vino Eisenstein, claro, Te iba a con el citar, montaje. hombre, y Pudovkin, tío. No nos olvidemos del resto del elenco de rusos. Sí, bueno, el experimento Kuleshov y todo esto, ¿no? Sí, pero Pero, ajá, fíjate que... Bueno, perdona, termina. bueno, Termina, no sé perdóname. si mejor que lo digas tú, pero bueno, Mm, el caso es que casi lo que iba a decir iba a terminar esto, porque realmente lo que me parece interesante de introducir esta teoría, con empezar a debatir nuestras mierdas y vomitarlas, es que en la historia de la cinematografía, en el lenguaje cinematográfico en sí, apenas muy poquito ha evolucionado desde ese momento. Desde las innovaciones de las vanguardias artísticas. Eh, ujú. lo que aportó al lenguaje cinematográfico los rusos con el montaje y la yuxtaposición de planos y el significado que tenía. Luego también, por supuesto, la Nouvelle Vague con esa elipsis, esos pequeños saltos en el tiempo. Eh, eh, El fa- Jumping eh, Cut. sí, El Jumping Cut. el cruzar el eje, todo eso, que eso ya es un poco más tardío, eso es el inicio del cine moderno, pero es que desde entonces, todo eso que son innovaciones, apenas han habido innovaciones desde entonces. Muy poquito.
O sea, podríamos decir, a Bueno, lo mejor con los dedos de la mano, me sorprendería si no, es posible totalmente, pero me sorprendería si no, la cantidad de películas que han aportado cosas nuevas en el siglo XX. A lo mejor en el siglo XXI podemos encontrar algunas cosas. ujú, Y digamos que a mí lo que me obsesiona es una palabra muy poderosa. Lo que me importa más de debatir, ¿no? El lenguaje audiovisual y todo eso es la posibilidad de renovar o de aportar nuevas formas expresivas. También ver qué directores en el cine más contemporáneo están tratando de hacer cosas así. Y sobre todo que no sea la realidad virtual, que no sea una solución tecnológica, sino que nos mantengamos todavía en el medio de la pantalla plana en dos dimensiones. vale. Estoy todo. Bueno, ha habido bastantes vanguardias a la historia del cine. En India también encontramos algunos ejemplos, encontramos algunas cosillas. En Brasil, Pedro Rocha, por ejemplo. ¿Has dicho el cine indio? Eh, sí, hay un director de cine indio que es de los 60 que vendría a ser como una evocación de la Nouvelle Vague, pero no recuerdo el nombre ahora exactamente. No lo No conocía. es, no es Rai, no es Rai. Sé que mucha gente está diciendo Sayati Rai, pero eso es posterior, un poquito posterior, si no me equivoco. Sí, sí que hay un director de cine indio que cogió conceptos y tal de Bueno, América y los sí, aplicó pero es que supongo que hablas del cine, claro, porque en teoría del cine todos los hemos estudiado como esa época de cine moderno, de más o menos de mitad del siglo años XX, ¿no? 60. Claro, Que en los más o 60 menos, llega una revolución, sí, pero que hubo claro. una década para cada uno, el cine japonés lo tuvo con todo esa de los 50, 60, en Italia, Alemania fue un poquito más tarde, ¿verdad? En los 70, en Sí, Inglaterra el los cine, 60, puede ser. el cine japonés tuvo algo maravilloso, a que hablamos de puertas abiertas, con... Joder, hoy estoy muy espeso, tío. El que despegó a Marlene Dietrich, ¿cómo se llama este director? El de Stenberg, Blue Angel. era El de Stenberg, Blue ¿no? Angel. Stenberg. Sí. Stenberg, cuando viajó a Japón, hizo tres películas. Bueno, hizo tres películas en Japón, si no me equivoco, o hizo una, ahora no lo tengo muy claro. Hizo como una trilogía, es que no quiero recordar, que son películas isla que manejan unos conceptos que nunca salieron de allí. Y hace poco un chico filipino hizo una película llamada Libertad, que recoge esos elementos. Eso, bueno, hace poco, hace unos 10 años así. Ahí encontramos unas salidas. Entonces, también, por no irnos a las minorías así, no recuerdo el nombre del director de Libertad, pero es una película muy interesante. Eh, hace como un reseteo. Porque hay que pensar en el concepto de revolución. Esto me lo contaron hace tiempo y lo he reflexionado muchísimo. Una revolución realmente no es coger lo que tenemos y abrir nuevos caminos. Una revolución es volver al inicio e ir por otra vía. Y esto es un poco lo de esta película que estoy contando de Libertad. Si puedes conseguir fragmentos de ella y ponerlos, es interesante. Año No, 2001. me ha gustado, ¿eh? Espera, tenemos que parar en eso. O sea, volver al origen y Sí. coger otra vía. Me fascina porque es como una mezcla entre reaccionarismo y progresismo, ¿no? Es primero ser reaccionario, pero después decir, no, no, voy a ser progresista, pero por otra vía diferente. Es Sí, o por otra interesante. parte, ayer vi una película de Straub, bueno, de Straub y otro director, o directora, no recuerdo ahora, que se llama Crónicas de una Magdalena Bach, que es una película muy interesante porque, para que no lo sepa, Straub es un director que, bueno, en otras películas tiene también lección de historia, y es un cineasta muy, muy curioso. Es un tío que, a ver, ¿cómo lo especifico? Estoy un poquito cargado, son las 6:20 de la tarde, sábado. Y he tomado solamente un café a lo largo de hoy. Esta persona es un tío que intentó, de alguna manera, desprender la semiótica cinematográfica de lo que estaba contando en la propia obra, ¿vale? Nunca lo consiguió porque es realmente difícil conseguir una abstracción, digamos, más bien musical de significado en una obra visual, como si consiguió la pintura, por ejemplo. Hay quien plantea que Magin Menken de New Make Cinema Group lo consiguió, ¿no? Pero sí, sí, por ejemplo, Straub con Crónicas de una manera back plantea algo cojonudo. La mayor parte de la película son conciertos. Y casi nunca asistimos al conflicto real de la película. Lo vemos a un nivel semiótico, con una ventana, con un tal. Y al final va viendo por la ventana porque Bach murió, bueno, se quedó ciego y tal, su gran dolor. Entonces, hay corrientes, pero es que nadie las ha seguido. Y luego también Claro. tenemos un Si no, problema si con no el ya lo cine. sabríamos.
Exacto. Y entonces tenemos un problema con el cine y con la narrativa en general. Yo me dedico... A ver, tú haces películas, yo no. Yo me dedico a hacer cómics, como ya sabes, y alguna otra cosa, pero películas no hago. Hay otra cosa que es la mercantilización del arte, que es que a lo mejor te puede ocurrir una idea muy loca de hacer, por ejemplo, me invento, no lo he hecho, pero si alguien quiere hacer adelante, un cómic que vaya para atrás en el tiempo, ¿vale? Y que quieras transmitir algo con esa idea, la que sea. De normal te van a decir, esto es un coñazo, esto nadie lo va a aguantar, esto es lo que vas a pensar tú como autor, esto es una idea mala, porque... pero ¿por qué no? ¿Por qué no explorar esa vía? ¿Por qué no revolucionar? ¿Por qué no vuelves a lo básico, la viñeta, y vas por otro camino? Yo creo que eso es un poco el por qué estamos un poco estancados a nivel de lenguaje cinematográfico, pero bueno, tenemos a un monstruo descomunal que se llama Jean-Luc Godard, que sigue inventando cosas a día de hoy, así que confiemos en que tarde un poquito más en morirse, puede ser muy mayor. Claro, supongo que podríamos separar esas innovaciones en la expresión gramática del cine eh, con elementos visuales, de la forma en que lo hace el montaje de Eisenstein, o de forma a nivel de guión, como acabas tú de decir. Entonces ya podemos meter en el saco Memento. Memento ya es una cuestión de guión, Pulp Ujú, Fiction y otros muchos ejemplos. Esos desde luego son los que todo el mundo conoce. ujú. Mm, supongo que de guión sí que se hacen más innovaciones al respecto, pero al final no puede nunca convertirse en norma. Siempre tenemos que tener una base de linealidad temporal, Ujú, incluso que ya los flashbacks a veces nos resultan intrusivos, para ujú. luego poder disfrutar de excepciones de vez en cuando. A lo mejor tú me puedes hablar más de la parte de esa de construcción de guión, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo la visual. Bueno, a nivel de guión te puedo decir algo. Yo creo que, insisto, ha habido una mercantilización artística a nivel así general para lo que consume la gran parte del público, y yo me incluyo, ¿eh? Yo, aunque haya dicho que ayer vi esta película de Straub, es porque ha coincidido, pero normalmente estoy viendo, yo que sé, el Mandaloriano aquí en casa, ¿vale? Como todo el mundo en realidad. Y lo que noto es una cosa, viendo el gran producto, ¿no? Las grandes superventas. Yo tengo una teoría de que a nivel de guión se está explorando más por internet. Porque ya todo el mundo sabe más o menos lo que va a pasar. Saca teoría, saca tal. Entonces se tiende a buscar el giro más loco posible. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque eso quiere decir que la sociedad está cansada de lo mismo y busca cosas nuevas. Entonces, Por ejemplo, sí. no, tú dime por ejemplo, Es que tengo que hacer un spoiler, tío. ¿de qué? ¿Puedo hacer de Star Wars? ¿Puedo hacer un spoiler de Star Wars? ¿Es de Mandalorian o de Boba Fett? No, del episodio 8. El episodio 8 sí, sí, hazlo. Puedo hacer spoiler del spoiler. Cosas tan antiguas Gente, se pueden hacer spoilers, sí. tan antigua, si hace 4 años el episodio 8 o 2. ¿Cuánto tiempo ha Quien lo pasado? quiera haber visto lo habrá visto ya. ¿Cuánto llevamos en pandemia? ¿Cuánto llevamos en pandemia? 2 meses, tío, es increíble. Han pasado 3 años, pero son 2 meses. Yo vivo en Cuando 2020. matan. Cuando matan a Snoke, eso nadie se Ajá, lo vio venir. Nadie se vio venir que Snoke no iba a importar. Le correcto, iban a matar y punto. Y correcto. para mí eso es muy bueno. En verdad, Ujú. o sea, a mí el episodio 8 no me gusta, porque creo que esa película tiene unos problemas determinados y ya está. Pero, por ejemplo, esa crítica de han matado a Snoke, Luke es un general Haas Tanqueta ahí que... muerto. Claro, todo eso no me molestó, porque era lo que la gente no se esperaba. Y yo creo que eso es muy bueno, es muy productivo, porque a un nivel creativo fuerza a crear cosas nuevas. Y eso está muy bien. Porque si coges el cine de los 90, el cine comercial de los 90, el cine comercial de los 2000, o incluso de la época del 2010, te lo ves venir todo en realidad. Ya te ves venir todo. Pero claro, ahora venir a una etapa en la que el gran público quiere algo nuevo y hay que sorprenderle y hay que... Eso para mí es muy bueno, tío. Bueno, sí, Rian Johnson es bastante talentoso y yo me pongo en su lugar porque ni su película ni las otras dos de esa trilogía me gustaron. O sea, para mí son totalmente para la basura. Pero tengo que decir en su favor que él heredó lo que le dejó la película anterior. Es en plan de, ¿qué coño hago yo con esto, no? Y la verdad es que el tío sí que fue bastante creativo. La forma en que muere Snoke, toda esa secuencia, es decir, ostras, no Sí. había pensado nunca que, claro, que puedes utilizar un sable láser de esa forma. Al fin y al cabo tienes el poder, ¿no? Tienes que pensar en eso.
y el cómo se da cuenta Kylo, porque gira su Sí. espada en el suelo. Ryan Johnson es muy bueno manejando el atrezzo. ¿No has visto el primer corto, el de la pelota de ping-pong? Un corto que tiene. No. Soy muy fan de Está su primer largo, Brick, o es su segundo, no lo sé. Brick y después vino Looper, ¿puede ser? ¿O es el Sí, tercero? Looper vino después. Looper Brick vino después, el antes. primero, Brick es el primero. Soy muy fan de Pues Brick, sí. Ryan Johnson maneja el atrezzo bien, porque tiene un corto de un pavo que mata a uno, un ladrón, y cae una pelota de ping-pong al suelo. Y esa pelota le está persiguiendo todo el tiempo, y no se puede deshacer de ella. Como la culpa, ¿sabes? O sea, el tío maneja bien los objetos, es curioso. Bueno, eso al fin y al cabo es surrealismo. Es lenguaje de los Sí, sueños. Es sí, pero una, también es un cuando gira el símbolo, sable. símbolo de Ujú. otra cosa. Eso, lo Claro, pero dicho, volvemos a las vanguardias artísticas. sí, o también a nivel narrativo, porque hay que distinguir entre dos conceptos, el narrativo y el expresivo, pienso yo. El narrativo es el sable de Kylo, girando, y así Kylo dice, un momento, Snoke, puedo matarte con la fuerza. Y el expresivo es el otro, la pelota de ping-pong que comentaba antes. Supongo que Así tienes lo distingo razón. yo. Desde luego, dentro del marco de Disney, dentro del marco de lo mainstream, es bastante radical esa solución que dice. Hmm. ¿Qué Mm, más? Bueno, pero nos hemos ido al guión, vamos a volver al lenguaje cinematográfico. si quieres, volvemos al lenguaje. Ya digo que no quiero poner la excusa fácil de salirnos del medio, porque básicamente cuanto más se parezca el cine al videojuego, estaríamos hablando de que el lenguaje está cambiando. Pero es Claro. que sería un híbrido maravilloso, pero no es cine de lo que estoy hablando. Así es muy fácil, realidad virtual, ¿no? Plano subjetivo, o sea, como jugar al Resident Evil 7, ¿no? O al 8, Hmm. que es un plano subjetivo todo el rato y ver toda la película así. Que eso en cine se ha hecho algunas veces. El otro día vi Días Extraños, ¿no? Strange Days de Catherine Bigelow y tenía bastantes de estos planos porque tenía mucha realidad virtual. Eso Vale. no. Lo mismo la película de Netflix tú sabes, la de Elige tu propia aventura, que tiene un nombre muy raro. Ah, sí, Nadie sí, se me acuerda acuerdo. del nombre, pero todos sabemos cuál es, ¿no? La de que tú puedes elegir con el mando a distancia opciones. Es Bueno, un, era un como, capítulo de Black Mirror sí, también, era ¿no? un Sí. capítulo de Black, o sea, pertenecía al universo Black Mirror. Ah, vale, Bandersnatch, vale. Bandersnatch. Vale. Vale, Bandersnatch ya es cambiar el lenguaje, no es una innovación. De hecho, yo hice mi tesis de máster sobre eso. Incluso yo grabé un cortometraje multilineal. Solo que, bueno, no viene a cuento, pero yo defendí que era más puramente expresivo y, por tanto cinematográfico, que el usuario no tuviera opción a elegir, ¿no? Que no tuviera el mando a distancia. Eso realmente sí que sería un videojuego, pero para que ese multiverso pudiera considerarse cine, digamos que la Ujú. elección, el botoncito de sí, no, tal, eso lo tenía que tomar la programación, el lenguaje de programación o la inteligencia artificial. En mi caso yo lo hice con un DVD-ROM, la tecnología que tenía. Ahora hay una página web donde tú puedes crearlo, ya tiene la programación para eso, ¿no? Pero, Ujú. en fin, te puedo decir que hay antecedentes a Bandersnatch, mucho más modestos, para nada tan Sí, famosos y para nada de tanto presupuesto, porque lo malo que tiene esto es la cantidad de presupuesto. O sea, para tener un cortometraje multilineal tienes que grabar un largo por todas sí. las diferentes secuencias horizontales que hay, ¿no? O sea, es mucho metraje Vale. que grabar y eso encarece la producción muchísimo, porque lo que encarece la producción, sobre todo, es la cantidad de días de rodaje. Así que, pues, son más días de rodaje de lo que sería normal y seguramente por eso no se está haciendo más ese tipo de producciones. Pero se ha Ujú. hecho antes, o sea, hay una muy divertida que es dos películas paralelas que se llama Smoking No Smoking. Mocking de... ¿La has visto? Ay, sí, ¿cómo se llama el director? Es el de... Joder, el año pasado en Marenbach, ¿no? Ah, no me acuerdo. Es de SNES, Smoking no Smoking. Puede ser, me suena que es de la Nouvelle Vague, sí que me suena. No, Digo, no es Novelbach. No, no, hace Gesnes 12 es años que Ripouts. escribí esa tesis, así que no me acuerdo. 12 No, años, madre mía. Gesnes es Ripouts, no es Novelbach. Pero Smoking no Smoking... Sí, que además la fotografió Renato Berta. Me parece que sí, que son de... Creo que sí que son de Gesnes. Woody Allen hizo Melinda y Melinda, que es ya dentro de la misma Sí. película. Ujú. Trae antecedentes, vale. Eso es una opción, pero eso sería más guión, de nuevo. Sería Ujú. más guión que visual. Entonces, Hmm. si nos centramos ya totalmente en lo visual, ahí es donde es alarmante que hay muy pocos cambios en ese lenguaje, que seguimos con lo mismo
de las vanguardias. Y no soy el primero que lo digo. O sea, Lev Manovich lo lleva diciendo ya varios años y dice, pensad algo, porque es que no hemos cambiado nada. ¿Sabes quién es Lev Manovich? Es un tío, Mm, es un artista muy, muy popular, pero él está más centrado en Big Data. Es un artista ujú. centrado en Big Data. De hecho, él grabó una película que solamente el valor de esa película era el testimonio de mirar, podemos hacer una película así, que era una película en nube. Estaba estructurada de tal forma que da igual dónde empieza, da igual dónde acaba. Cada vez que lo reproduces es aleatorio. ¿Mm? Al Interesting. principio, al final, da igual absolutamente. Es como un No, slice no of lo life, sabía. pero brutal. Mm. Y él hizo eso, es otra forma de hacerlo, ¿no? Vale, entonces, ¿qué películas sí que veo yo que estén tratando de hacer algo diferente? El mayor referente que yo veo de un lenguaje un poquito diferente al que hemos heredado las vanguardias y no ha cambiado sería una película de Gus Van Sant, un Ujú. director ¿Cuál? bastante conocido, se llama Paranoid Park. Creo que ni Ah, no la siquiera vi nunca. tiene título en castellano, no se tradujo, creo. Paranoid Park, ¿no te suena? No, 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 nunca la vi. Pues te animo muchísimo a verla. Es Bueno, pues nada. mi favorita de él. Bueno, Elephant también me gusta muchísimo, las dos, Paranoid Park y Elephant. Elephant, Elephant. Elephant te Elephant mueve más. es la primera película indie de una generación, tío. Ya te digo, macho, es, Yo es, creo es que la sí, ¿eh? naranja mecánica de nuestra generación, yo creo. Sí, pero muy poca Elephant. gente. Pero no es tanta gente Elephant Y pero ganó como muchos debiera. premios en su momento, fue muy Sí, famosa. en su momento fue muy famosa, pero yo creo que es una peli tan cruda que no se volvió a ver, ¿eh? Y tampoco, el morbo tampoco llama tanto. Esto es muy curioso porque Funny Games, sabes que es una ficción, tal, pero lo de Elephant es jodidamente real, ¿eh? Exacto. Por eso, Funny Games impresiona. Elephant puede que más. Es una Sí. película muy inteligente. Es que te choca cómo seres humanos pueden llegar a eso, pero al mismo tiempo te pone muy fácil ponerte bajo su piel. Y cuando te pones Sí, bajo su sí. piel dices, wow, qué jodidos están Mm. estos chavales. Eh, vale, volvemos a Paranoid Park. Pues Paranoid Park realmente lo que está buscando, yo creo que esto ya es la plantilla que debemos de seguir como guía para seguir hablando de esto, está buscando la subjetividad. Sobre todo está buscando que como espectador estés lo más metido posible en la escena o lo más metido Ujú. posible en el personaje sin recurrir a lo manido del plano subjetivo. Eh, ¿Cómo hace esto? Pues tratando de imitar la percepción del personaje de una forma, de nuevo, me repito, mucho, mucho más sofisticada que recurrir al plano de secuencia, porque hay muchas cosas que facilitan la subjetividad del personaje, la subjetividad, la percepción del personaje protagonista, ¿no? La forma en que escucha a las demás personas. A lo mejor tú cuando estás en una conversación, a lo mejor se te va el santo al cielo, a lo mejor te distraes, a lo mejor escuchas a unos más y a otros menos. Eso esa película lo hace bastante bien. Un momento que el chico protagonista está hablando con su novia y resulta, como lo hace, resulta bastante subjetivo. La manera en que yo puedo describir cómo lo hace casi es inútil, casi es mejor que quien le interese que lo vea, pero eso lo hace bastante bien. La selección de los planos, el juego con el sonido, el juego temporal, ¿no? La forma en que hace las elipsis, lo hace muy, muy, muy bien. Esa es la única vez que yo veo un tío que está realmente esforzándose por cambiar la forma en que lo cuenta. La historia en sí es una historia bastante limitada sobre un adolescente. Resulta seductiva, no es aburrida la película. También anticipaba un estilo muy, muy frecuente de contar historias de adolescentes que va mucho hoy en día. Creo que la película es de 2007, 2008 como mucho, para Paranoid Park. Ujú. Y este chaval está raro, ¿no? La gente no lo reconoce. Oye, ¿por qué estás tan raro? Estás más en paro que nunca, tal. Luego la película te cuenta el porqué. Pero también es una reflexión sobre la alienación y el derecho de un adolescente a decir, si estoy siguiendo esta pauta donde ya me estoy definiendo en base a mis amistades, en base a lo que piensan de mí, tengo derecho a salirme de eso. Lo que pasa es que eso es una metáfora, lo entiendo yo así, por encima de la anécdota de la película. En fin, esa ya sería una. Y para seguir, lo voy a contraponer, por ejemplo, a un lenguaje que ya me parece súper oxidado. Y me resultaría también difícil que nuevas generaciones que a lo mejor no han pasado su infancia o adolescencia viendo las mismas películas que nosotros, también pueden estar cansadas de este lenguaje. Esa película era Todos lo saben.
Sale Penélope Cruz, sale Bardem, se llama Javier Bardem. Sale Darín, sale Ricardo Darín, o sea, Mm. actores bastante potentes. ¿Lo has visto? No, tampoco lo he visto. El director es iraní, no me queda con el nombre, ahora me duele no tener un cerebro tan enciclopédico como el tuyo, que te acuerdas de todo. Y este hombre, pues, No me acuerdo tanto, no me acuerdo cómo parece. No me acuerdo tanto cómo parece. pues lo Dime. parece. Le debía de gustar el cine argentino, el cine español, y dijo, quiero hacer una película en España con estos actores, ¿no? La película es interesante, está bien, pero el lenguaje me dejaba frío o me parecía insuficiente por el respeto, la distancia, cuando yo lo que quería era más subjetividad. Y tengo la Vale. sensación, ahí es donde estoy yendo, con toda mi perorata, ahí es donde estoy yendo, de que Ujú. yo creo que el momento de evolución que estamos en el lenguaje cinematográfico es la subjetividad. La subjetividad de quien se supone que tú te tienes que identificar según quiere el narrador que te identifiques. Y sobre todo subjetividad en la percepción. Quizá tenga que Entiendo. ver también por los tiempos a nivel social en los que estamos, donde es un Vale. momento donde si tenemos sed de algo, es de intimidad entre seres humanos, algo de lo que vamos careciendo y algo que por mucho que esté desterrado de una forma u otra, como seres humanos que somos, lo vamos a necesitar siempre. Y a lo mejor esa falta de intimidad se busca a través del arte, se busca completar la intimidad que carecemos a través del arte. Hay interacción humana, pero, o sea, por ejemplo, miremos Tinder. Ujú. Tinder es pura incitación, invitación y pacto en torno a la intimidad. Pero al mismo tiempo es como que de alguna forma está desterrando la intimidad, ¿no? ¿Qué opinas de lo que acabo de decir de Tinder? Pues puedes tener razón con lo de Puede Tinder. ser que sí, puede que me equivoque, no lo Cualquier sé. red social está. Y además, bueno, tú sabes que estoy un metidillo en redes sociales de una manera un poco humilde. Pues llega un momento en el que te creas un personaje y la gente cree que te conoce, se genera una relación parasocial. Pues puede que tengas razón en ese aspecto. Ahora, claro, aquí hay un tema. Aquí hay un tema. ¿Realmente es una evolución del lenguaje cinematográfico? ¿Realmente es una aplicación de conceptos del lenguaje cinematográfico para que tenga relación con el interés social del momento? También Hombre, eso da que pensar. hombre, es que aquí, mi tesis aquí es que las cosas ocurren, los cambios ocurren porque hay una coyuntura social en ese momento, ¿no? Ajá, Hay, sí. hay, hay un eco de algo que está ocurriendo a nivel social, no ya tanto un reflejo, sino unos deseos como reacción a lo que está sucediendo socialmente. Y en el caso de nuestra sociedad es la carencia de intimidad. La gran Eh, intimidad, pues es ¿Cómo? muy posible. No, no, es muy posible, pero claro, yo te quiero Ajá. decir, yo el lenguaje cinematográfico lo vertebro en lo siguiente, en una distribución de elementos que son inherentes a este arte. No tan inherentes porque en el videojuego hay cosillas y en el cómic también puede haber otras cosas, pero bueno, vamos a hacerlo, a dar un pequeño... no, no me sale la... Querido audiencia, estoy cansado, no me sale la palabra, lo siento. Vamos a ser benevolentes con esto que voy a decir. Encuadre, luz, color, movimientos de cámara, atrezzo, sonido, música, montaje. ¿Y me dejo algo? No, yo diría que son los elementos que tiene el cine como tal. Y esos elementos evolucionan. Bueno, ¿De acuerdo? sí, herramientas, Entonces, recursos. claro, entonces yo creo que ideas de encuadre hay muchas. Pero desde el 2001, en El elogio del amor, de Godard. Bueno, claramente es una idea de montaje porque lo mezcla todo en un momento. ¿Sabes qué? ¿Has visto El elogio del amor de Godard? No, Pues soy la poco tenemos que ver godardiano. juntos. O sea, cuando vaya a verte a Valencia, vamos a ver El ojo del amor, tú y yo. Joder, vaya plan. Lo siento, te jodes. ¿Has querido ser amigo mío? Pues te jodes. Esto significa ser amigo mío. Aún no he visto nada de Godard con Quetzal. Qué pena. Aún no le veo el coñazo. Pues, entonces, claro, yo creo que la evolución va por ahí. Es decir, en pintura, la evolución pictórica, a ver, no sé mucho de pintura, o bueno, vamos a hablar de cómic. En el cómic, la evolución de los elementos iría a través del viñeteado, iría a través de ciertos conceptos, ¿no? Entonces, sí que puede haber una evolución social, porque yo creo que la influencia social que puede generar una obra es muy importante, pero sin embargo, si hablamos del lenguaje interno, son los elementos intrínsecos a ese arte, para que pueda comunicarse. Entonces, yo creo que
disgregar un poquito esos elementos y ver en dónde hay una evolución y dónde no. Así que yo creo que iría por ahí la cosa. Por eso te he puesto antes el ejemplo de Ana María, Crónica de Ana Magdalena Bach. María Magdalena Bach. Estoy agotado. La peli que he dicho hace un rato, joder. Pues te pongo este ejemplo porque considero que a nivel de montaje y de encuadre y de espacio, plantea espacio es lo que me faltaba, por decir antes. Tiene unos conceptos muy novedosos. El New American Cinema Group, Maggie Menken o Shirley Clegg planteó otro tipo de cosillas. Entonces, igual sería bueno ir por allí y verlo de esa manera. Porque la narración de la historia se puede dar en una novela, en una obra de teatro, en un videojuego, en un cómic, etcétera. Pero en una película tiene unos elementos únicos. Entonces, creo que abordar el cambio del lenguaje cinematográfico habría que verlo por esos elementos. No sé tú qué pensarás. Todos los elementos que has dicho, ¿no? Sí. Hombre, sí. De hecho, el ejemplo que yo he puesto de Paranoid Park los utiliza. Ujú. Em, Porque es que si no, que estaríamos hablando de una cuestión de guión. Desde luego que lo tiene que hacer con esos elementos. Yo te puedo seguir hablando de ejemplos, pero esa es la película donde yo he visto que hay un esfuerzo más claro por simplemente tener formas de lenguaje nuevas. Lo demás ya es una cuestión de estilo. Vale. Em, es que, claro, a ella es tan subjetivo hablar de si Paranoid Park está siendo más virtuoso con el lenguaje que ahora hay otros ejemplos que yo te puedo poner, como por ejemplo We the Animals. eh, es muy subjetivo, eso ya puede ser mi opinión y otro puede tener otra al respecto. Pero a lo mejor utilizando elementos tradicionales, con tradicionales me refiero que lo ves en todas las películas a nivel de encuadre, movimientos de cámara, enfoque, desenfoque, decoración, color, tiempo a través del montaje, eh, toda la lista de cosas que lo puedes ver en otras películas y entonces ya puedes estar hablando de estilo. Eh, para decir un ejemplo, porque yo digo We the Animals, esa película que seguramente muy poca gente ha visto. Es una película independiente, muy interesante, sale Raúl Castillo, un actor que a lo mejor a nadie le suena tampoco que diga Raúl Castillo. Yo la vi, tuve la suerte cuando viví en Nueva York, ¿no? Había un Q&A y vi a este actor y al director, etcétera, hablando de esa película. Le puede sonar más la gente a Euforia, ¿verdad? Euforia, la serie del HBO. Sí. Vale. Euforia, el último episodio. Me suena euforia, me suena Te suena euforia. Euforia. El último episodio que se ha publicado de Euforia, que creo que es el quinto de la segunda temporada, es básicamente es el episodio que todo el mundo está hablando de vaya bajón, ¿no? Que parecía que la serie estaba yendo ahora por una dirección un poco más suave, que sí, había alguna cierta violencia física, había un poco de lenguaje duro, pero ahora estamos hablando de cosas que realmente te revuelven el estómago en este episodio. Vale. Pues este episodio también, o sea, te está metiendo en un drama súper gordo, está viendo gente gritando cosas que tú quieres como espectador que no sucedan, pero están sucediendo y eso te genera ese revolver en el estómago, cosas bastante crudas. Hablo así para no decir spoiler, claro. En seres humanos ahí súper dramáticos, sufriendo, gritando, pues un drama de que te caen revelaciones que a otros personajes les hieren y les duelen muchísimo. ¿Y qué hace el director? No hace plan subjetivo, porque no es que sea anti-plan subjetivo, es que soy escéptico de la maravilla del plan subjetivo. O sea, el efecto que se supone que tiene que causar, yo digo, bueno, esto es hacerse una paja, esto es un director de 50 años que en vez de comprarse un descapotable hace un plano subjetivo. Bueno, no es plano subjetivo, sí que es verdad que tiene muchos planos largos, pero luego hace cortes, pero es cómo se mete dentro de la escena. La cámara es un actor más. Eso es mi ideal. O sea, yo como artista me identifico completamente con eso, directamente ya porque yo lo he hecho. Yo he utilizado ya ese lenguaje, así que como no lo voy a defender, soy súper fan, ¿no? La cámara está en medio, en una situación tan intensa a nivel dramático, donde no sabes qué puede pasar, incluso si en el siguiente segundo va a haber un, un derrame de violencia verbal o física, o qué va a pasar si se va a volver todo tranquilo, con lo cual en plan de, coño, yo me alejo de aquí, pues no, la cámara está ahí, te hace sentir dentro. Cámara en mano, sin tener miedo al desenfoque, aunque creo que en este episodio, claro, el enfoque era perfecto, seguramente.
Eh, Había un momento que me parece fascinante donde la cámara sigue a los actores y porque los actores, actrices en este caso, se tiran al suelo o se arrodillan, ves cómo la cámara también hace lo mismo. Es decir, te puedes imaginar perfectamente al operador de cámara con la cámara en mano, no ya una Steadicam, porque la Steadicam tiene un brazo donde puedes bajar la cámara o Sí. subirla. En vez de bajar con el brazo en la cámara, el tío ves Se cómo toma se el suelo arrodilla también. y lo Mm. notas. Lo notas, lo puedes ver en mucho cine indie, digamos, las condiciones ergonómicas del operador de cámara se revelan, a veces en los pasos. Un operador Ujú. de cámara con pasos, la cámara hace así, pum, pum. Ujú. Depende de lo atlético que sea, pero suele ser así. Pero en ese caso notabas perfectamente que eso es algo que ves en cine muy indie o incluso cine estudiantil. No, estudiantil no, porque los estudiantiles tratan de ser tan perfectos para Que no, que evitar, la cámara no se mueve. no, para evitar que les digan, esto es un corto de estudiantes, ¿no? Así que diría más cine indie. Y en cambio lo ves en Euforia, pero es que Euforia ya de normal tiene mucha estética de cine indie. Sí, eso que Bueno, estás pues eso contando. es estilo. Y ese estilo, que yo llamo subjetividad, me parece que es el estilo más virtuoso del momento. Y también te vuelvo a poner ejemplos. Muy interesante esto, ¿eh? Un ejemplo que está a medio camino, que es un muy buen ejemplo porque me hace reflexionar, me hace no estar tan seguro de mis certezas. Que es Verano de 1993, en versión original, Estiu 1993, que es una película muy intimista donde la directora pretende que también formes parte de la escena, pero los planos son muy respetuosos y distanciados, planos generales. Ujú. Planos generales además con pocos cortes, con una... O sea, la dirección de esa película me parece estupenda, los directores están muy bien dirigidos porque aunque parece que la tía está poniendo una cámara y dejando a los actores que hagan lo que quieran, ellos no se salen del encuadre, la composición siempre es perfecta y no hay muchos Claro. cortes de plano para ajustar, decir, te has movido, vamos a hacer un cambio de plano. O sea, dentro de la naturalidad de unos niños haciendo sus cosas, que parece un documental, tal. Pero el caso es que ella mantiene esa distancia. Entonces, ¿cómo me siento yo ahí? O sea, yo me siento como que no soy parte de eso, pero soy un observador. Hmm. Y al mismo tiempo me parece que estoy metiéndome dentro de esa burbuja de intimidad, quizá porque el tema es bastante íntimo. Te toca de cerca o... Vale, es que No, eso no no me tiene toca de sentido. cerca, yo no tengo experiencias cercanas al SIDA por suerte, Lo pero lo siento, que era una quiero broma, decir perdona. es que la invitación a entrar dentro de esa historia, una historia tan privada para cualquier familia, que ahí no entra Ujú. cualquiera y está dejando entrar al espectador, ya hace que sea muy inmersivo. Pero los planos no son inmersivos. A lo mejor justamente porque la historia es mucho más sincera y privada que la de Euforia básicamente es pornografía, pornografía dramática, Ujú. es exhibicionismo dramático. Ujú. Parece más realista el destino 1993 que no necesitas acercarte tanto, ya parece que estás muy metido en ello. Eso es lo bueno del cine, que no hay absolutos, no hay blancos y negros. Puedes encontrar todas estas variaciones, todas estas versiones. Me está divirtiendo mucho lo de soltar títulos, sobre todo como recomendar. Y si alguien me está escuchando, o sobre todo para ti, Quetzal, ¿has visto Madeleine's Madeleine? Quetzal es nuestro amigo. Yo soy Cercal. Porque todo el mundo se Joder, es que, equivoca. bueno, todos tenéis una To- K súper sonora en el todo, nombre. todo el mundo se Cercal. equivoca, Además ¿eh? tienes dos Ks en Cercal. Cercal, Quetzal, todo, Cercal. Sí, todo. sí, No, sí. bueno, Quetzal tiene una Z también y Cercal Tiene también. una Z, sí, 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 sí. Que No, mi esto. error. No, mucha gente se confunde, pero que sepáis que es arbitrario, que no lo busqué en su Bueno, momento. no cambies de tema. Que ¿Has visto Madeleine's Madeleine? no he visto Madeleine is Madeline. Vale. Pues vela. Es muy buena. Lo siento, tío, Además, lo también siento. tengo una amiga que trabajó de directora de arte. Y Yo te quería hacer una pregunta. la directora de fotografía es brutal. O sea, esa mujer, Mm. por favor, que esté trabajando en cosas gordas, porque me maravilló la dirección de fotografía. Tengo información privilegiada de ese rodaje, que a lo mejor no debería estar diciendo, pero No lo digamos, digas, no lo digas. Que sabes cómo funciona esto, no lo digas. vale, pues no lo digo. No lo Es, es, digas, no lo... es un chismorreo que deja mal a cierta persona de la película en favor de otras. Bueno, Nah. hablaré solo de lo positivo. La actriz está Habla de fenomenal, una positivo. actriz adolescente en ese momento, ahora no sé qué edad tendrá. La banda sonora me encanta. La banda sonora es de... Ay, ¿cómo se llamaba? Tengo que buscarlo. Tiene un grupo de a capela que se llama Room Full of Teeth,
que luego lo usaron en la banda sonora de Dark, la serie alemana de Netflix. Caroline Shaw. Ella hace la No banda lo sé. sonora en Madeline's Madeline. Bueno, pues Madeline's Madeline también juega mucho con la cámara suelta, esa cámara en mano, con el enfoque y desenfoque juega muchísimo y sobre todo con una profundidad de campo muy pequeña, donde el personaje protagonista, con toda su falta de salud mental, etcétera, está muy encerrada por el enfoque. Claro, el poquito Claro. enfoque que hay es su jaula, es su celda en muchas secuencias. Y eso me Es que también pareció te voy a decir algo. maravilloso. Es que te voy a decir algo. Es que hay un tema. Estos conceptos muchas veces no se pillan. Por una razón, porque lo estudiado, lo trillado ya está. Que es. Incluso a Nouvelle Vague está muy trillada, ¿vale? Incluso para Janov está muy trillado. Pero claro, estos conceptos que son muy novedosos, que tú me estás contando de en los desenfoques, con los desenfoques en un momento determinado y tal, ocurren tan sumamente rápido y estamos tan poco habituados a ellos, nosotros como espectadores, que no los sabemos captar. Entonces, Claro. intentamos, el espectador, a mí me ocurre mucho, o sea, por mimetismo clásico. Yo, por ejemplo, el cine de Marvel lo encuentro el cine más clásico que hay. El cine de Marvel es un cine muy clásico, plano contra plano, plano general, batalla, Es un realmente un lenguaje montaje clásico clásico. tiene. Son Claro, movimientos de cámara como mucho de Ciudadano Kane y ni llegan a Ciudadano Kane. ni llegan, tengo que y Claro. montaje no llegan a. Pero esto que me estás contando tú es algo que lo analizo en algunas películas relativamente modernas y tal, y digo, mira, es por esto. Entonces, hay poco escrito sobre estas nuevas vertientes que está viendo. Que, mira, decía Mark Cousins, o Mike Cummings, Mark Cousins, el de la historia del cine de una odisea, ¿cómo se llama? Mark Cousins, No Mark sé. Cummings, Mark Cummings, Mark Me Cummings. avergüenza no saber esas cosas. Nada, te preocupes. Decía que, claro, que el cine, los avances artísticos van ligados a los avances técnicos. Yo creo que sí, en gran medida sí, porque no deja de ser un medio muy técnico el cine. Y esto que me estás contando de los enfoques es muy cierto. O, por ejemplo, hay cambios en el eje muy sutiles hoy en día que casi no nos damos cuenta, porque el cambio del eje, lo decías antes, en Abu de Sufle, estaba muy buscado para que el espectador dijera, hostia, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, Dios, entonces. Era la primera vez que se hacía, la primera que se prácticamente. hacía. Hay ejemplos en los rusos, pero bueno, ya sabes que, en fin, Por ejemplos supuesto. muy puntuales. Pero es cierto que hoy en día, por ejemplo, el cambio de eje, hasta Snyder lo hace en una escena de Watchmen, ¿eh? En una escena de Watchmen lo hace, que no me gusta mucho Snyder, Hace no me poco gusta lo vi mucho. en algo que vi y dije, mira, un cambio de eje. No Un me cambio de eje, acuerdo, no me acuerdo. pero ya son muy sutiles, ya se sabe hacer para. Ya está más integrado el cambio de eje. Entonces todo esto de desenfoques, la cámara, cómo se mueve. Mira, en Historias de un matrimonio se ve muy bien. En Historias de un matrimonio, cuando la de Netflix, la de Adam Ah, Driver vale, sí, y. sí. Adam Driver y ¿cómo se llama la actriz, tío? Eh, Joder. hostia, está muy Joder, la de flipada. Lost in Translation, ¿cómo se llama? Esta Sí, pava. Black Scarlett Widow. Johansson. Scarlett Johansson, gracias, por favor. Se ve mucho, esto lo dijo, te lo resumo, que es una persona que yo respeto bastante, un canal de YouTube que hace resúmenes de cine, pero cuando habla con propiedad se nota que sabe lo que está haciendo, ¿eh? Y también dirige bien, a mi juicio. Pues lo dice que la cámara acompaña a Scarlett Johansson o a él cuando es momentos muy tensos, el protagonista es la cámara. Entonces ahí nos vamos al plano jaula de Godard, que también surge en de Sufle, eso acompaña a personajes en largos travelings. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando están perdidos, están aislados, están. Ahí se empezó a trabajar mucho con ese concepto. Claro. Y hoy en día, claro, ya la cámara es tan vibrante muchas veces, está todo tan mediatizado, tan bien pensado, todo es una técnica tan perfecta, tan pulida, que muchas veces no te das cuenta de lo que estás viendo, porque se siente mucho menos impostado. Godard lo hacía impostado. De hecho, hay un capítulo de las Supernenas. Claro, ahora es natural, es nuestra percepción de la realidad, donde vamos cámara en No, mano por la vida. Perdón, no ahora te dice lo de preocupes. las supernenas. Vamos Sí, cámara en sí. mano por la vida. Claro. Desenfocamos. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy mirando el portátil, porque ahí es donde la cámara me está enfocando, y sé que lo que hay detrás, que es una pantalla de televisión, está desenfocado. O sea, lo percibo así. Nosotros percibimos muy parecido como las lentes. O sea, No, no. ese estilo más sucio, digamos, es el más cercano a nuestra percepción normal. Perdona, sigue, con lo de las supernenas. No, es que esto quería hacer un vídeo algún día, pero no lo hice, que me gustaba, quería hacer un vídeo de Godard a las supernenas. Entonces, cierto, hay un capítulo que está muy bien de las supernenas, que recuerdo con cariño, que trata de un tío que está tiene una vida muy monótona y mediante un encuadre fijo, un plano medio de cómo se despierta, como el inicio de Bojack, del opening de Bojack, de los primeros minutos del opening de Bojack, primeros segundos, así.
desayuna, la familia le dice una cosa, va a trabajar, llega a casa, cena, se acuesta. Y eso se repite muchas veces, Muy bien. ¿vale? Y al final el tío dice, me cabreo, me hace un supervillano. Y se convierte en el personaje más cutre del mundo. Pero, tal y como está filmado, eso, tal y como está animado, es perfecto. Muy bien. Entonces, esto me evoca mucho, haciendo el salto Godard a Supernenas a esto que voy a comentar ahora, me evoca mucho a que se siente menos impostado, porque ese que contaba ese ejemplo de Supernenas, de un tío con un plano medio alto realmente, y el sonido que todo se repetía y con transiciones no por corte, sino por fundido, por encadenado, perdón, por encadenado, así que genera un tema de impostación audiovisual de decir, este tío está hasta los cojones de su vida. Hoy en día lo encontramos de una manera mucho más pulida y muchísimo más sutil, quizás. Entonces, da mucho para hablar, porque generalmente cuando encontramos una película que dicen que buena esta película, el análisis tiende mucho a los remanentes del clasicismo, del neoclasicismo en el cine, que yo catalogo el neoclasicismo después del 69. Una vuelta, un retroceso un poco así. Después del Grupo Salvaje de Peckinpah, que se dejó de mover la cámara y se volvió a estandarizar todo, para mí el cine de Marvel es neoclásico, por eso. Tenemos la otra vertiente. Por ejemplo, muchos entendidos consideran que Ad Astra, cosa que me Mandalorian. gusta mucho, Mandalorian. Ad Astra es una película que está muy bien. Ad Astra a mí me gusta bastante. A mí me Pero claro, gusta. Pero ves, es, formalmente, es a nivel de clásica. Es lenguaje. clásica. Es Ford. John Ford está ahí, en esos espacios de la luna, ¿te acuerdas? Cuando Sí, aparecen los coches. El montaje es clásico en Ad Astra. Y no hay es tanto clásico, tienes dinamismo. No razón. hay, no hay tanto movimiento. Formalmente, Entonces, el clásico lo hace muy bien, sí, sí. claro, entonces, a mí me gustaría ir por esta vertiente, recogerla y decir, a ver qué se está gestando aquí, porque también te digo, a lo mejor con todo esto de los enfoques, el movimiento, este dinamismo, a lo mejor sin querer, estamos recogiendo los restos del año 69, Ah, por cuando se supuesto. finiquitó todo, a lo mejor estamos recogiendo esos restos y a lo mejor por aquí que sale. No deja de ser en montaje clásico muchas veces, no deja de ser tal, no deja de ser algo muy vanguardístico, podríamos decir, no lo es. Pero se están abriendo vías, de alguna manera, quizá. Sí, y estoy de acuerdo en que el cambio ha sido gradual, porque han habido como intentos separados. Antes hemos dicho, Paranoid, ¿para cuántos años hace de eso? Si es del 2006 o 2007, hace muchos años y no creó escuela. El mismo Elephant también es una película muy de Steadicam, de acuerdo, pero tenía en Tenía los cuestión de planos del encuadres, por cielo, ¿te ejemplo, acuerdas? sí, los planos del cielo con la música para Elisa de Beethoven, sí. Eh, Había momentos cuando, mira, esto es un spoiler, pero Da igual. es un clásico la película, cuando matan a la chica de la biblioteca. Teca, ¡pum! La sangre por Sí, o detrás sea, y... el rollo, la forma como crea el encuadre, que es básicamente, es casi, si no es casi, es totalmente un plano subjetivo del que le ataca y no te lo No lo esperas, es. no, No no lo es plano es. subjetivo, Diría que no, no, creo recordar que un pequeño... La cámara estaba posicionada un poco lateralmente, ¿eh? pero No, no, no sé digamos de frente. que no lo cocinaba, no creaba una situación, no estaba como dirigido por Hitchcock, digamos, no creaba una situación de. Parecía un plano contra plano convencional que era una conversación. Por ese motivo, cuando le pegan el tiro, te quedas como, hostias. Claro, no crea Creo la que era eso, ¿eh? anticipación, no te prepara mediante Exacto. anticipación. O Exacto. sea, Exacto. Sí, sí, todo sí, sí, esto sí. está salpimentado de vez en cuando. También podemos hablar de Requiem por un sueño, donde el mismo director, el Aronofsky, decía que había innovado lo que él llamaba el montaje hip hop. Ah, ya. ¿Te acuerdas del montaje hip hop? Que eran muchos Sí, me planos acuerdo, muy me acuerdo. cortos, donde creaba una cierta cacofonía musical extraña, que además Ya, te pero es que eso... contaba, avanzaba la historia, ¿no? Te contaba. Ya, pero es que eso es el montaje métrico de Einstein, ¿no? Quiero Sí, o sea, decir. no estaba innovando nada, por supuesto. Solamente decía, en la época de Einstein no existía No había hip hop, no joder, había no se hip hop, podía ¿no? hacer, pero, No había pero hip hop. conceptualmente ya existía. Conceptualmente Sí, ya sí, sí. existía. Bueno, aún así, de todas formas, han habido self-inventadas todas estas aproximaciones en algunas películas a lo largo de finales del siglo XX, en los 2000, y luego ya llegamos a Euphoria, que es lo más mainstream, que todos los adolescentes lo conocen, los adultos. Abro paréntesis. En mi opinión, Euphoria es una serie hecha para adultos, no para adolescentes. Cierro paréntesis. Lo que pasa es que a los adolescentes les gusta ver adolescentes guapos en pantalla, que ninguno de ellos es adolescente, pero vale.
Euforia, que es súper mainstream, que está muy, muy visto y va a crear escuela y va a haber mucha gente que va a decir, muchos productores, muchos ejecutivos que van a decir, quiero el nuevo Euforia, eso va a pasar dentro de poco, pues está adaptando este lenguaje indie, ya forma parte de eso. O sea, en la primera temporada, el episodio donde van a una feria, una especie de feria, era bastante Ciudadano Kane, con unas grúas brutales, eh, que me acuerdo que había una grúa impresionante, era un lenguaje muy de composiciones perfectas, y ahora te vas a este episodio y hemos saltado a otro género de película, y está en el mainstream. Bueno, a mí me parece súper positivo, yo desde luego vivo en ese estilo cinematográfico y me encanta. Hay dos ejemplos que quiero mencionar más que son también súper brutales de gente que está tratando de hacerte percibir las cosas también de forma subjetiva, pero quizá de una forma subjetiva más onírica, lo cual no sería volver al surrealismo. Vamos a ver, es que el surrealismo no se puede quedar la potestad del lenguaje de los sueños, del subconsciente, ¿no? De los símbolos. No puede ser el único. No puede ser el Hay... único. Pertenece a la humanidad, no es solo la vanguardia, no es solo el surrealismo. Pero si nos vamos a teóricos que definen el montaje en sus bases como... espérate un segundo. ¡Buah! ¡Ay, Dios! Es que me estás pillando en todas, tío. Joder, ¿cómo se llama? Montaje... Bueno, es que aún no he dicho el ejemplo que iba a decir, así que la cosa queda un poquito rara. Dilo. Iba a Dilo, decir yo... Charlie Kaufman, pero bueno. Vale, Kaufman, ok. No, pero Kaufman. te iba... Es que te iba a decir que hay un montaje... Vale, sí, montaje diegético, montaje no... No, diegético no, diegético no, diegético... El montaje que salta el raccord, el montaje... Es que Uf, tenía un nombre. no, de montaje. Sí, no, hay un teórico que Este definió... de montaje dominó muchísimo menos, A ver, es que hay a un nivel estilo de teórico. montaje que es el montaje, digamos, el clásico. Ujú. Y luego este Ah, teórico lineal y agrupó no el... lineal. No, 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 no no, es no, eso, no, ¿verdad? tío. Eso es algo mucho más No. simple, sí. No, digamos que hay un montaje que sigue normas narratológicas, cinematográficas, vamos a decir, de contar una historia, que serían la regla de los 30 grados, bla, 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 bla. Y luego este tío menciona el montaje... Joder, sí, el montaje continuo es el narrativo convencional, en el que se respeta el eje, se respeta todo. Y el discontinuo, ahí metió todo. Incluso llegó a meter el Ahí había todo lo raro. montaje... Todo lo raro, incluso ahí metía el este. Y una de sus frases es, siempre y cuando la diégesis de esta trama, voy a parafrasear, sea descontextualizadora a un nivel, vamos a decir, surrealista, parafraseando mucho, entraría en montaje discontinuo. Así que por ahí todavía concedo un beneplácito a lo que aportó el surrealismo de esta manera, ¿vale? No recuerdo el nombre del teórico ahora mismo, pero sí, por ahí van los tiros. No sé si sientes que alguna relación con lo que estábamos diciendo. Pues puede ser. Puede ser, Puede porque ser, me lo tienes que decir tú. Yo, he dado tantas vueltas recordándolo todo que... no, a Ay, donde yo quería ir es a Charlie Kaufman, que también vale. utiliza ese lenguaje de sueños, ese hecho de meter un elemento que de una forma instantánea nos remite a un símbolo y ese símbolo nos da la sensación. O sea, por ejemplo, la última Ah, vale. película, Vale, vale. ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llamaba, es una que hizo para Netflix, la última película de Charlie Sí, Kaufman. es bellísima, Like, pero... I want to end things or I don't want to be here anymore, una cosa así, ¿no? Sí. Es bellísima esa película. Moralmente cuestionable. Bueno, no me gustaría ser ellos, los personajes. Ay, da igual, no he dicho nada. El mismo tráiler tiene un ejemplo de lo que estoy diciendo. O sea, una señora que aparenta 40 años. Que 40 años, como sabes, no son los nuevos 30, son los nuevos 25. Aparenta Ya. 40 años y su novio. Van a casa, o marido, no me acuerdo. Era novio, ¿verdad? O prometido. Van a la casa de los padres de él. Entonces, ya tenemos unas presunciones de lo que supone esta mujer ir a la casa de los padres de él. También durante toda la parte de la conversación durante el coche, si no recuerdo mal, ella parecía estar muy desencantada o muy cansada de ciertos elementos existenciales. No me acuerdo si tenía quejas para con él, no me acuerdo. Odio que tengamos esta charla y no me he visto todas las películas ayer que estoy referenciando. Y entra en la casa y ya en el mismo tráiler
te ponen un plano que dice, mira, este es nuestro perro, y sale el perro y eso que hacen los perros de sacudirse, ¿no? Como si se estuvieran sacudiendo el agua porque están mojados. A veces hacen los perros. ¿Sabes lo que digo? Ujú. Y Sí, lo como... hace. Sí, eso. Y no para. Y sigue. Y está así varios segundos. Y dice, un perro no tarda tanto. De hecho, se nota que está hecho por un truco de montaje. O sea, no es CGI, no es un perro que tiene la habilidad de hacer eso durante un tiempo prolongado, ¿no? Bien, es evidentemente algo irreal. No es normal. Y la gente se está comportando, salvo la protagonista que se siente extrañada, se está comportando como si fuera normal. Ahí tienes un símbolo. Es más, me parece tan bonito que de aquí el genio de Charlie Kaufman, que no es un símbolo fácil, no es un símbolo que Mm. todos entendemos fácilmente, sino que No, no es un pájaro en una jaula. no es un No es pájaro un... en una jaula, no es un pájaro en una jaula. Y cada uno puede interpretarlo de una forma diferente dentro del contexto que es. Mujer de 40 años, insatisfecha o cansada existencialmente, que llega a esta casa que además está medio a la nada, recordemos esa película, y se ve eso. ¿Qué significa para ti? Para mí significa algo, para ti seguramente también. Para cada uno cualquier cosa. Ujú. Y Charlie Kaufman también tiene muchísimas cosas así, todas sus películas. Mm. Sí, bueno, también lo tiene muchísimo cine con una narrativa más convencional en lo narratológico, podríamos decir. El tema de la semiótica, el tema de los símbolos es otra cosa para darle comer aparte. Porque Ah, claro, bueno, yo creo sí, que... claro, es que no queríamos los semióticos. Mira que adoro a Humberto Eco, pero no quería llegar a ese terreno porque me parece demasiado erudito para cómo quiero enfocar yo esto. Vale, pues Pero bueno, por pues eso me entonces... quería. No, no, podemos hacerlo, o sea, líbreme. No quiero cerrar las puertas a nada. Yo, desde luego, si tú quieres adelante, yo desde luego no quería llegar a pisar eso. Quería Vale, hacerlo pues más entonces no. práctico. Lo que No, quería no, es hablar tranquilo. dentro del terreno eso de una expresión comunicativa, un lenguaje surrealista, ¿no? Del hecho de hablar de símbolos, pero es que a lo mejor es lo mismo que hablar de semiótica. Yo ¿De hice... acuerdo? Bueno, vamos a... No tiene por qué, porque el símbolo de una manera más surrealista o más, digamos, en el mundo de los sueños, más lynchiano, vamos a decir lynchiano, si te gusta Lynch, David Lynch era otro ejemplo que iba a decir, claro. ¿verdad? Voy a hablar de mi obra, porque como nunca lo hago, pues, contigo tengo cierta confianza, pues en fin. Porque si el público no lo sabe, nos conocimos en Vietnam, en un viaje, que seguía mi canal. Y... Sí, ¿no? Esa es nuestra historia. Nos conocimos en Vietnam, tú y yo, en un viaje. Vietnam. En Bangkok nos conocimos, ¿no? Qué cabrón eres, pues no te entiendo nada. Que tú y yo nos conocimos en Vietnam. Estoy contándole al público nuestra historia, cómo nos conocimos. Claro, porque Bangkok está en Vietnam, por supuesto. Porque Bangkok está en Vietnam. Exacto. Exactamente. Quiero ir a Que fue, Vietnam, me han hablado muy bien, ¿eh? De Vietnam. que fue donde Jet Li grabó Operación Dragón a Hostia, ya, muerte en Bangkok. Fue allí. Y allí nos conocimos tú y yo. Esto es real, y gente. los 400 golpes, como el nombre indica, película de artes marciales que se grabó en Vietnam. Se grabó en Vietnam De también. Muay Thai. François Truffaut ahí haciendo Muay Thai, sí, sí. Hizo Muay Thai. Bueno, no, ahora hablando más en serio. En Jules y Jim hacen boxeo francés, hacen sabate, Jules y Jim. Entonces, a lo mejor por allí. Bueno, David Mamet Eh... hace una película de MMA, así que si ¿Ah, David sí? Mamet hace, sí, Red Belt se llama, cinturón rojo. Ah, sí, sí la he visto. O sea, si Red David Belt. Mamet llega a ese punto, ya, yo ya no sé qué decir. Es verdad, quizá peleas de marciales de David Mamet. Es cierto. Sí, sí. Red Bell me estaba gustando hasta que llegamos al disparate final. ¿Sabes? Que ya todo el mundo se vuelve gilipollas en un momento determinado. Ya, Cuando uno se suicida, yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, estaba todo siendo muy realista, como muy cotidiano, y de pronto llegamos a esto. ¡Wow! David Mamet, o sea, David Mamet da para una conversación aparte. Yo lo Sí, adoro, sí la da. yo lo adoro. Bueno, Bueno, en fin, continúa. ¿qué estaba diciendo? Que me he puesto a decir la tontería de Vietnam. Porque Bangkok está en Vietnam. Sobre tu obra Sí, ibas a los hablar. sueños. Sí, lo de sueños. En una ocasión, bueno, en un cómic mío, me di cuenta de todo lo que puedes lograr a un nivel de simbología atendiendo a lo onírico. Porque ahí puedes transfigurar la realidad como tú quieras. Bueno, el espacio, o la diégesis, como quieras llamarlo, de verdad. Llamo espacio y ya está. Entonces me ocurrió una simbología que honestamente yo le quiero dar más adelante en el segundo volumen o en el tercero cuando surja, una determinada explicación no muy directa, ¿no? Pero claro, tal y como está planteado, estoy seguro de que tú puedes encontrar un significante determinado, ¿no?
que no tiene por qué ser el que yo expongo. Entonces, yo noto una cosa aquí, que a lo mejor cuando eres libre de hacer una simbología onírica libre para el espectador, para ti, para el lector, para quien quiera, o también puedes luego con otros elementos más adelante en la obra darle una coherencia más clara. Sin embargo, me parece curioso e interesante esto, porque muchas veces dicen, no, pero eso depende de lo que tú sientas, de cómo tú lo percibas, y no siempre es así. Muchas veces el autor crea un significado en función del resto de elementos de la obra y a veces no. Entonces, creo que muchas veces el discurso ese de la simbología onírica y que cada uno interpreta lo que quiere no es del todo exacto, ¿eh? Entonces, ¿qué? Nos vamos a Roland Barthes, ¿no? Lo de el espectador, la opinión del espectador sobre la obra es tan importante como la del autor o más, ¿no? A ver, si también te digo una cosa, yo creo que el autor tiene totalmente derecho a no racionalizar las decisiones artísticas, sobre todo en este caso, los símbolos surrealistas. Y de hecho, creo que David Lynch en alguna entrevista lo dijo, ¿no? Lo de, qué es la rosa azul? Pues no lo Pues, pensé, lo pues no metí lo pensé. porque a lo mejor Eh, instintivamente sentía que significaba algo. Y mira, ha funcionado. La gente está encontrando significado, pero no tengo por qué saberlo. claro, claro, eso es verdad. O sea, el artista cinematográfico tiene que tener derecho a eso. Si hay algo que no me gusta nada, puedo llegar incluso a detestar de la academia, es eso. O sea, tú ahora mismo haces un ¿Mm? máster artístico, y es mi caso, yo hice mi máster dentro de la Facultad de Bellas Artes. Cuando creas tu propuesta artística, si es que ese máster incluye una parte práctica, ¿no? Tienes que escribir una tesis. Y en la tesis tienes que hacer la descripción total de la falla. O sea, eso es algo que decimos en Valencia. O sea, tienes básicamente que teorizar y racionalizar y reflexionar básicamente qué significa cada cosa. Cada símbolo, ¿cuál es su equivalente? ¿Qué estás contando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Sobre qué estás reflexionando? En mi opinión, eso está matando a las bellas artes contemporáneas. Todo artista se supone que tiene que saber cuál es el mensaje. Ahí tiene que existir el derecho a que el artista crea un lenguaje audiovisual, su lenguaje audiovisual se expresa audiovisualmente y no tiene por qué tener el folleto que dice esto significa tal y cual. Se supone, tengo entendido, que David Lynch es así, que no tiene por qué saber qué significa cada cosa. En Carretera Perdida hay un símbolo maravilloso que es que están yendo a una cabaña donde se supone que tienen que encontrar. Y el fuego va del revés. El fuego va al revés hasta el punto Mm. de que, de hecho, creo que graban una explosión de la cabaña, ¿no? Sí, es una explosión que, como todas las buenas ¿Explota? explosiones, terminan en fuego. Sí, sí, es una explosión. Ujú. Es como Vale, 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 no me acordaba. se dinamita Ujú. la cabaña y lo demás que hay es fuego, pero o lo graban al revés en cámara en reversa o lo hacen al revés en el Adobe Premiere. Y al final de ese plano, pues vuelve el techo de la cabaña y la cabaña vuelve a estar normal. Y entonces es un plano descontextualizado donde el observador de esa cabaña no es nadie, está en medio del desierto, es el espectador como mucho, y los personajes ya llegan y se meten en la cabaña. ¿Qué coño significa lo del fuego de la cabaña? A lo mejor David Lynch no tiene un libraco ahí explicando cuál es la simbología de eso. Claro, pero es Tienes que que David Lynch es un personaje muy curioso, porque trabaja sobre la suspensión del sentido. pero la supresión de sentido, correcto. La, No, no, la- la pero suspensión de sentido. lo que quiero decir, a lo mejor sí que David Lynch podía tener las cosas claras, pero conociéndole como le conozco, sobre todo que es una persona de meditación, creo que trabaja de una forma instintiva, donde te dice, yo no sé por qué he hecho ese plano de la cabaña ardiendo al revés, pero mi Ujú. instinto me dice que tiene un valor narrativo dentro de la historia. Y si mi instinto Sí, lo dice, sí. es que tiene razón, porque el instinto, eso es verdad, nunca se equivoca. El subconsciente está aquí. El Sí, subconsciente está aquí susurrando cosas. susurrando cosas. No, es que me recuerda mucho a lo de la escalera. Yo intento encontrarle en lo de mi cómic, quiero decir, que es una escalera de espiral doble que es imposible. Porque siempre los peldaños se van a cruzar, ¿sabes? Es eso, ahí ocurre en un sueño de un personaje. Y yo me pregunté mucho por qué quería hacerlo. Porque yo inicialmente no lo tenía claro. A mí creo que como autor es importante decir también lo que hacemos, porque sin compararme con Lynch, evidentemente, ni muchísimo menos, pero quiero decir que también a mí como autor, como trabajador de este medio, me ha ocurrido. Y es verdad que ese plano, o sea, ese espacio,
no tenía una lógica determinada, pero sí que tenía como una praxis instintiva que me Lo llevaba a creo. ponerlo ahí. Y eso sí Muy que bien. ocurre. Eso sí que ocurre y tiene que ocurrir, o sea, tiene que existir el derecho a ocurrir. No sé si es para cualquiera, quiero pensar que sí. O sea, tú sabes que yo también me dedico a la formación Ajá. cinematográfica y yo a mis alumnos les animaría, gente joven, aunque por supuesto un alumno no tiene que ser joven, puede ser una persona no joven, pero bueno, la gente joven es la que sí que puede estar más temorosa de equivocarse, que pueden Eso es también verdad. escuchar el instinto y tomar decisiones, es decir, yo no sé por qué pongo la cabaña ardiendo al revés, pero el instinto me dice que sí, pues eso aplicado a cualquier cosa. Que exista ese derecho, por supuesto, Dejarse y por llevar. favor. Y sin ser una película como El perro andaluz, completamente, totalmente simbólica o onírica, sino una película narrativa, pero que hay un elemento así. Tú has hablado de cómo trabajas, ¿no? En el cómic. Yo también. eh, a ver, yo he hecho dos largos. Uno no es que sea clásico, directamente es Wes Anderson, y Vale. no se me caen los anillos para admitir la referencia que tengo con Wes Anderson, pero el Ujú. anterior sí que responde bastante a todo lo que estamos hablando ahora. O sea, bebe muchísimo de Paranoid Park yo te diría, no hemos hablado de John Cassavetes, pero es que eso es otro tema. En New American Y, Cinema Group lo hemos tocado, ¿eh? ¿cómo, perdona? En New American Cinema Group lo hemos tocado con Maggie Menken y la otra. También merece ser hablado. Pero también entró en eso que se llama la zona, ¿no? O sea, hay un vídeo de Dayo que dice que a veces juegas a videojuegos y dejas de pensar. Anulas al Sí. yo. Desaparece. Creo que él Es nos un estado de meditación. Es un estado de meditación, yo creo, ¿eh? es un estado de Cuando... meditación y básicamente dice que estás jugando el videojuego sin pensar. O sea, eres tú y el videojuego y que hay, Mm. digamos, que solucionas las partes más difíciles de la pantalla. Pues esto es lo mismo, entras en la zona. Y la práctica cinematográfica tiene un problema que son los colaboradores. O sea, tienes ayudante de dirección, tienes productores, gente que te exige lista de planos. Y luego son más ambiciosos. Storyboard, ¿sabes? Lo Ujú. cual Sí. rompe la ley de la sincronicidad. La sincronicidad es una ley, por llamarlo ley, del taoísmo, porque el taoísmo lo último que querría es formular leyes. Es una ley inamovible, ¿no? Claro, Sí, el sí, sí. taoísmo justamente lo que no quiere es ser inamovible, ¿no? Pero es uno de los pilares del taoísmo, que es la sincronicidad. De hecho, el libro de Li Chin es básicamente todo sincronicidad, ¿no? La Ujú. sincronicidad se rompe si 4 meses antes de empezar el rodaje estás haciendo el storyboard. Claro, porque va a ¿Cómo llegar el puedes momento. entrar en la zona? Dime, dime. Ejemplo, Chuck Express. ¿Vale? No, El Chunking guión Express, es que me vas a decir que está improvisado. No exactamente. Bueno, No te dice que está improvisado. Yo te voy a decir que es una película mediatizada, que sabía bien lo que estaba haciendo, pero de alguna manera se siente que Wong Kar-wai está libre. está libre. Está Correcto. libre haciendo la película. Otra película de él, con más medios, de Grandmaster. No está tan libre Wong Kar-wai en esa No, para película. nada. No sé, me No está encantaría tan saber el libre. detrás de las cámaras de todo eso para entender qué pasaba. Pero básicamente eso es maravilloso e ideal, ¿no? O sea, Chunking Express lo hace también en otras, si no me equivoco mal, Days of Being Wild, eh, As Tears Go By, que son películas muy de principio de los 90. Puede Sí. ser que Fallen Angels, que es mi favorita de él también. Es Ese entrar verdad. en la zona es maravilloso. Y, el problema realmente es que, o sea, la gente que colabora contigo dice, vamos a ver, que hay mucho dinero, no podemos estar Claro. jugándonos a eso, ¿no? O sea, quiere dos cosas. Uno, asegurar que vamos a no salirnos del plan, ¿cómo se dice el schedule en español, ¿no? O sea, la planificación del día, Del planning de rodaje. De la del planning de planning de rodaje. rodaje, no salirse, es decir, si para estas secuencias tenemos esta cantidad de horas, no podemos salirnos porque estés jugando. Y lo segundo es que se cuente la historia, ¿no? Por supuesto. Y lo tercero es que no haya una sopa de estilos. Que ahora esta secuencia estás improvisando esto y en la siguiente vayas a tener un estilo clásico, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, hay maneras de encontrar un término medio, ¿no? Entre decir, vale, está todo planificado, pero voy a volar un poco en la escena, ¿no?
ver en mi primera Ujú. película yo volé muchísimo, o sea, yo me fui a la luna, o sea, demasiado lejos. Bueno, Y te digo una cosa, fue su mayor fortaleza de la película y también su mayor debilidad. El problema es que una película no puede tener ni siquiera una debilidad. ya, eso es cierto. Pero bueno, Tam- pero lo de pasar Ah, de cero a otra 100, peli con libertad. Apocalypse Now. vale. Apocalypse Now, voy a pronunciar bien. Es una película completamente libre. O sea, Coppola gastó millones, estuvo ahí moviendo todo, haciéndolo como lo quería. Enloqueció. Yo tengo la teoría Entró en de que la Coppola. zona, entró en la zona Ahí completamente. entró en la zona de verdad, ¿eh? De Eso. verdad, Sí, sí, sí. de Y verdad. luego, claro, y luego tú ves a Lynch que tiene un estilo que le permite estar en su zona. Y eso No, siempre me pero gustó. Lynch, vale, Coppola sí que hizo algo admirable que todos los artistas deberíamos quitarnos el sombrero, que es que lo dio todo por la obra. No solamente ¿Mm? su dinero, que se arruinó, espero que luego se recuperara, parece ser que sí, Sí, es que se recupera, sí. pero también en cuanto a salud mental, como tú dices, todo por la obra. Yo, Mientras que yo, David yo Lynch creo que enloqueció. hace eso de una cosa es la obra y otra la vida real. En la vida real él medita, él es una persona súper cuerda, de puta madre, y luego la obra es una fantasía brutal, la suya. O sea, puede Claro, asomarse al abismo de la locura, que es lo que hacía claro, pero Dostoyevsky también. puede hacer lo que quiera. Lynch, porque su estilo es así. En cambio, yo creo que un cineasta, vamos a poner un cineasta español que tenga que hacer una película con TV3, vamos a suponer, ¿vale? No va a tener un rango de libertad determinado, No, pero es que... de alguna manera. Entonces, claro, es que también las normas de la ah, industria son muy jodidillas, cohiben mucho. Por eso en el cómic yo estoy muy a gusto, porque las ideas locas que se me ocurren en el cómic se aplican y ya está. No hay muchas trabas. Hay algunos editores que sí te ponen trabas, otros menos. Pero bueno, eso me hace sentir muy bien, me ay, gusta, la pero verdad. es que, eh, Hay menos dinero, ¿qué le vamos a hacer? Es es mejor. que ahora se ha abierto el melón de España. Y yo ya te lo dije Sí, el otro día, en España hay modas y en claro. España hay tendencias. Y algo mucho más preocupante que está sucediendo en Estados Unidos y en España. En Estados Unidos más, pero al mismo tiempo menos, porque al ser un país más grande y una industria más grande hay muchísimas más alternativas, que son todo el rollo de las competiciones de guión, los script doctors, Ah, ya, joder. las subvenciones sobre todo, que eso sí que no lo tiene Estados Unidos, las subvenciones y otra forma de reconocimiento de proyectos, que ahí, digamos, se está filtrando mucho el tipo de cine que se tiene que hacer. Así que no es tanto el cineasta decidiendo ese estilo y esa moda, aunque en muchos casos te autocensuras o te autocondicionas de acuerdo a lo que se supone que va a gustar, sino todos esos curadores, todos esos dadores de subvenciones y de premios, reconocimientos, todos esos que te abren la puerta y dicen, mira, este es el señor de Netflix, te dejo que hables con él. Todos esos están moldeando. Todos esos están tratando de ser el artista en tanto que están decidiendo quién pasa por esa puerta. Bueno, ya te dice, veo una escuela catalana muy clara, que es de buscar una trama intimista, pero con un estilo cinematográfico muy distanciado, como la película iraní con españoles que te he dicho, ¿no? Mucho Ujú. distanciamiento y sobre todo unos planos que recojan mucho el espacio del momento y sobre todo que sea cotidiano, que no tenga nada extraordinario ni especial, ¿no? Todos esos planos largos, que no ocurre nada, de repente ocurre algo, de repente no ocurre nada, se da mucho, sobre todo lo veo en el cine catalán, pero también en general en el español. Bueno, es una forma más, me, me pone muy poco ese estilo, me pone muy poco. Cuando se hace bien me gusta, como el caso de Steve 1993. Cuando se hace bien así me gusta. Viene de lejos porque Sess Guy ya ya lo hacía con Crampack, ya lo hacía con En la Ciudad. Bueno, ahí era demasiado clásico. Esto que digo yo es más moderno, pero bueno. Quizá Crampack sí que podía ser moderno, pero Crampack bebe mucho de Pauline en la playa, de todo ese cine francés. Mm. Voy a dejar ya el melón del cine español y tenemos Y que yo creo hablar que llevamos una hora y Dime, cuarto. Llevamos una hora y ¿se cuarto. va a quedar muy largo para un podcast? Se acaba de para un podcast. Yo te invito a una cosa. ¿Qué te parece otro día que damos? Que también se nos haga de noche. Como te ha ocurrido Vale. a Ha ti sido ahí maravilloso, ¿eh? con... Al principio había un mogollón de luz natural y ahora... Y hemos terminado en el cine español y nos ha sumergido a la oscuridad. Ha sido el lenguaje cinematográfico, estaba previsto por el director de foto de este podcast. Yo, si quieres, vuelvo. Vuelvo por aquí y continuamos con otro Hombre, tema. no, esto lo tendríamos que cerrar ya, porque también la Lo mecánica cerramos de los ya. podcasts es así, ¿no? O sea, el tema lo Vale, pues tenemos que cerramos. cerrar
Y podemos hablar de Muy otras bien. cosas. Quizá podemos hablar de no ya de lenguaje audiovisual, sino de guión. Podemos hablar de guión la próxima Podríamos vez. hablar de guión. Vale, Podríamos hacer una cosa muy guay. Te propongo algo. El guión del cine y cómo se trabaja en industria, eso para ti, y cómo se trabaja en el guión del cómic. ¿Vale? Creo que contrastar ambos puntos y hablar del guión y tal, eso estaría muy interesante. vale, vale. Vale, pues Madre hacemos mía, eso, ¿eh? el melón del guión. Madre mía. Y viene el melón Todavía del no lo hemos guión. superado, ¿eh? En el mundo. No, No. no ya España, en el mundo. No hemos No, 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 superado. no, 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 no. No No hemos hemos superado a superado el Robert melón del McKee. guión. Sigue No siendo hemos un superado a Robert tema McKee. que... No hemos superado a Robert McKee, lo voy a decir, ves que haga falta, joder. No hemos superado a Salvar al Gato, el gato está muerto, ¿vale? El gato murió en Salvar al Ostras, hay que Gato. hablar de salvar No al hemos gato. superado a Salvar al Gato. Hay que hablar de salvar al gato, madre mía. En fin, no Sí, esto lo empecemos, hablamos. eso ya lo dejamos para eso. Solo mencionar un nombre y una película, dos películas. Vale, Y ya está, no voy a decir más, ya que la gente haga lo que quiera. Emanuel vale. Luzbensky, que es director de fotografía, no director. El árbol de la vida y Hijos de los hombres. Ya está, no digo más. Es que el árbol de la vida se grabó con los mejores operadores de cámara, que eran tres, y luego una sala de montaje que iba montando y de una manera muy intuitiva. Muchos de esos planos. Hay otros que estaban premeditados, los CGI con los dinosaurios, por ejemplo, sí, pero había otros que eran. Mm, Era muy arbitrario, tío, eso molaba un vale, montón. pero ahora no estoy necesariamente hablando de entrar en la zona, pero sí que estoy hablando del tema general del que estamos hablando, que es El dinamismo de formulación, cámara. no, nuevas formulaciones de expresarse. La verdad, Vale. el árbol de la vida es su propio mundo y me encanta que exista. Vale. A mí también. El árbol de la vida de Terrence Malick, porque hay otra peli sobre la guerra de secesión estadounidense que se llama El árbol de la vida. Ah, normal, claro. Ese ya Sí, existía. sí. Hay que buscar El árbol de la vida de Terrence Malick. Y en Evangelion y en Final Fantasy VII también árboles de la vida. Todo, y todos son lo mismo. También, también, También. también. Pues nada, oye, un placer que me hayas invitado, la verdad. Disfruto mucho con tu compañía y nada, cuando quieras voy por aquí. Encantado. Gracias a ti, hombre. Zama la la, zama la la, zama la la, zama la la, zama la la,